Muy buenos días. Hoy es un día diferente, ¿no? Normalmente hago mis exposiciones en la tarde o en la noche, pero hoy día, bueno, vamos a hacer una entrevista especial, ¿no? Porque no viene digamos, de Perú, de otros lugares, sino viene desde el norte, desde las tierras calientes, digamos, del Ecuador, porque también tenemos que hablar, ¿no? De otros lugares, no solamente es el Perú, ¿no? El Perú es parte de todo este complejo, de esta compleja red de celebraciones del Inti Raymi. Y bueno, el Inti Raymi es una celebración prácticamente continental, porque inclusive también aquí en Brasil también se celebra, en la Amazonía se celebra también el Inti Raymi amazónico, así como también el Inti Raymi en norte de Argentina, en casi todo Chile, bueno, obviamente Perú, Bolivia, Ecuador también es parte de, Colombia también tiene su Raimi, ¿no? Entonces, yo creo que es parte de esta gran celebración. ¿Y por qué no Ecuador? Porque Ecuador forma parte de nuestra historia, ¿no? Es desde ahí de donde realmente empieza a ejecutarse la historia desde que llega Pizarro, ¿no? Entre Ecuador y Perú. Entonces, ¿por qué no empezar ya a expandirnos más, ¿no? Hablemos de filosofía andina, no hablemos de filosofía peruana, ecuatoriana, hablemos de filosofía andina, porque de alguna manera eso engloba, nos unifica, nos hermana más. Entonces hoy día tenemos un invitado sumamente especial, lo conozco, tengo la suerte de conocerlo a través del Consulado de Ecuador aquí en Brasil, lo conocí aquí, hemos trabajado juntos también, y bueno, es una persona que tiene un bagaje, digamos, cultural y de conocimientos enorme, ¿no? Porque él es poeta, es licenciado, tiene muchos tipos ya de profesiones que a veces es innumerable, ¿no? Pero destaca principalmente en la poesía y en otros también, como por ejemplo la poesía ritual, ¿no? Que es algo que se está perdiendo, ¿no? Que forma parte de nuestros ancestros. Entonces, sin más que decir, voy a presentar a mi invitado, a Ariru Makowi. ¿Qué tal, Ariruma? ¿Cómo estás? Si podrías desconectar tu sonido, por favor, tu mute. Ya. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, ¿no? A ti, Adrián, por este Rimanacui, decimos en Quichua, ¿no? Sí, Este conversatorio, este compartir de la palabra y también de este ejercicio de hermanamiento, ¿no? Con nuestros pueblos, como tú decías, el Inti Raymi es uno de los fenómenos, yo pensaría que es uno de los fenómenos eh, muy importantes de estos últimos tiempos, ¿no? Porque efectivamente el Inti Raymi ha logrado globalizarse, ¿no? exactamente. Y creo que en ese sentido tenemos que ponernos a pensar todos, ¿no? ¿Por qué es que el Inti Raymi ha logrado globalizarse, ¿no? Sobre todo cuando, como todos conocemos, pues, ¿no es cierto?, en la época colonial, desde la llegada digamos que desde la misma concepción de la invasión española, se está pensando en que a donde lleguen los españoles tienen que civilizar a la población nuestra y sobre todo tienen que enseñar la doctrina cristiana, ¿no? Y todo lo que no se parezca a la doctrina cristiana, pues entonces sería considerado como salvaje, idolatría y por lo tanto tendría que ser sancionado, ¿no? Y por esa misma razón, en esa época de principios de la colonia, ¿no? Se estableció todo este tema de la ley de extirpación de idolatrías, ¿no? O sea, yo creo que si nos ponemos a pensar en el concepto de extirpación, no solamente la idea de interpretar este concepto, ¿no? Creo que nos puede dar una idea, valga la redundancia, ¿no? De cómo pensaban en esa época en el sentido de que tocaba destruir toda referencia eh, subjetiva y simbólica y también espiritual de nuestros pueblos, ¿no? Y el hecho de que a pesar de esas prohibiciones se haya mantenido hasta la actualidad,
solamente ese hecho ya es una cosa muy importante para las nuevas generaciones, ¿no? Entonces el Inti Raymi es muy significativo para todos nuestros pueblos. Claro que sí. ¿Tú crees a qué se deba esta resistencia a Iruma? Porque no solamente sucede en Ecuador, no sucede en todo el continente. Está nuevamente volviendo a surgir todo este movimiento, ¿no? ¿Por qué crees que sea eso? ¿Es una búsqueda? ¿Es que la tierra brota sus propios, es la geografía? ¿Qué crees que puede hacer? Bueno, yo creo que nuestros antepasados pensaron mucho en su cultura, ¿no? Y por esa misma razón es que los mismos cronistas nos están hablando, ¿no? De la existencia de los amautas, de los que eran los filósofos, digamos, traducido al español, ¿no es cierto? Los villagumus, que también son descritos en estas crónicas, y que los villagumus, en cambio, vienen a ser como los sacerdotes, los responsables de la parte religiosa, espiritual, ¿no? Y tenemos personajes como los Quipucamayux, ¿no es cierto? Que también son personas especializadas en el tema del conocimiento, ¿no? Entonces, yo pienso que nuestros antepasados pensaron muchísimo en cómo lograr que esa memoria perdure a través de los tiempos, ¿no? Así como son las evidencias materiales, ¿no? Cuando en el Perú tenemos la oportunidad de ir al Cusco a ver Sacsayhuamán o las mismas construcciones que están en el Cusco o también en Ingapirca, ¿no? Ollantaytambo, digamos, pensaron en que esos lugares tienen que mantenerse en la eternidad, ¿no? Y por esa razón tenemos ese tipo de construcción trabajada en piedra, ¿no? Y ahí tenemos un gran mensaje, ¿no? Cuando eh, tienen como objetivo trabajar la piedra, que también está implícito el tema de trabajar el ser de los sujetos de esta parte del continente, del Tahuantinsuyo, ¿no? El trabajar ese ser de tal suerte que se logre un perfil, una personalidad fuerte, ¿no? Entonces, yo pienso que ellos trabajaron mucho este tema de la memoria, ¿no? Que ahora pues en la academia se lo está estudiando bastante, ¿no? Y este tema de la memoria creo que ellos lo pensaron muchísimas veces, ¿no? Para ver de qué manera se puede lograr que sus matrices culturales se conserven a través del tiempo, ¿no? Porque en la manera como se estudia la memoria, digamos, en la academia, ¿no? Que es todos estos referentes de la historia, de los monumentos que se tienen en las diferentes ciudades, y esos monumentos, por ejemplo, ¿no? De lo que aquí en el Ecuador por lo menos podemos percibir, ¿no? Es que se crean muchos monumentos y la población no sabe quién es ese personaje que está en el monumento, ¿no? Y también hay un irrespeto a esos monumentos, ¿no? Porque la gente pues lo convierte en todo, a veces en un basurero, ¿no es cierto? Y no hay el respeto debido a esos personajes que se los trata de enaltecer, ¿no? Por el papel que hayan cumplido en la historia, ¿no? Y lo mismo sucede, ¿no? Con las calles, los edificios, ¿no? Que tienen nombres de personajes que han transitado a través de la historia, ¿no es cierto? Entonces, la sociedad lamentablemente pues no los conoce, no los conocemos, ¿no es cierto? Y por esa misma razón hay esta preocupación de trabajar la memoria, ¿no? Y la misma historia. En cambio, en el caso de nuestros pueblos, podemos ver que ese tratamiento, ¿no? También estuvo presente, también fue importante. Y en ese sentido, concibieron la memoria, ¿no? Desde algunos parámetros, ¿no? Que están muy relacionados a la madre tierra, ¿no? Al comportamiento del universo, ¿no? En este sentido, por ejemplo, nosotros podemos ver, ¿no? Que todos los cronistas del siglo XVII
describen el calendario festivo de nuestros pueblos, ¿no? Y resaltan mucho la presencia de estas celebraciones en los equinoccios y los solsticios, ¿no? Sí, Entonces, porque siempre hubo una preocupación muy fuerte de conocer eh, el, 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 comportamiento del cosmos, ¿no es cierto? De conocer su lenguaje, de conocer sus señales, ¿no? Y creo que algún rato que tuve la oportunidad de estar en el Cusco, ¿no? Y en las noches, pues, es un lugar así como muy privilegiado, ¿no? Porque sus noches son bastante estrelladas, ¿no? Porque yo comparo, digamos, con la realidad nuestra acá en el Ecuador, ¿no? Y he visto, siempre pues uno se fija en el cosmos, ¿no? Y claro que tenemos las estrellas, ¿no? Pero no en la misma dimensión que había visto allá en este lugar, ¿no? Estando en el Cusco, de que ahí podemos ver todas las estrellas que se describen, ¿no es cierto? Entonces, esta preocupación de generar, en Quichua les decimos los pachaguatay, ¿no? O los anudamientos con el tiempo, ¿no? De la vida del sujeto con el cosmos, ¿no? Con los tiempos. Entonces, estos anudamientos entonces, nuestros mayores piensan en generar unas matrices, ¿no? Culturales inspiradas en estos anudamientos con el tiempo, ¿no? Con los fenómenos de la naturaleza, como es el caso, en este caso específico, del Inti Raymi, ¿no? Con el solsticio de junio, ¿no es cierto? Entonces, al crear una institución cultural, espiritual como el Inti Raymi, ¿no? Con el solsticio, eso estaba muy ligado, ¿no? A este fenómeno natural y al mismo tiempo también, digamos, matrizado por la ritualización, ¿no? Que en el caso del Quichua, pues los rituales se denominan las tincas, ¿no es cierto? Entonces se establecen los rituales, ¿no? Para cada una de estas fechas. En el caso del Inti Raymi, los rituales referentes al Inti Raymi, ¿no? En el caso del Pauca Raymi, que tenemos en cambio con el equinoccio, ¿no es cierto?, de febrero, marzo. En cambio, también tenemos rituales específicos. O la Koya Raymi, ¿no es cierto?, con el equinoccio de septiembre y luego con el solsticio de diciembre, ¿no? Que es el Kappa Raimi. Y en cada uno de estos tenemos rituales muy específicos, ¿no? Acompañados de una riqueza simbólica, de una riqueza también sonora, ¿no? Musical, y de unas danzas, digamos, ritualizadas, ¿no? Y de pagamentos, ¿no? De entrega de pagos a la madre tierra, ¿no? Entonces, todos esos elementos que se van creando alrededor de estas festividades, me imagino yo pues que es eso, gracias a eso, que hace que estas celebraciones no desaparezcan, ¿no? Y por más que en la época colonial, ¿no? Con estos famosos concilios que hubieron en Lima, ¿no? sí, En donde establecieron la prohibición de todas estas celebraciones, ¿no? Porque en los dos primeros concilios se resuelve efectivamente la destrucción de todas nuestras manifestaciones culturales, ¿no? de las huacas. Las huacas, los discursos, ¿no? Las sonoridades y también los instrumentos, ¿no? Los instrumentos considerados sagrados se establece su destrucción, ¿no? Entonces, y claro, ante tanta prohibición y persecución, pues todo eso tuvo que pasar a la clandestinidad, ¿no? Y desde la clandestinidad, digamos, eso seguía fermentándose, ¿no? Seguía añejándose también, ¿no? Porque
estas experiencias de clandestinidad, pues como que también permiten a generar una intensidad, ¿no? De la necesidad de mantener sus manifestaciones culturales, ¿no? En el caso del Ecuador, por ejemplo, el Inti Raymi, ¿no? Y por todas estas prácticas de colonización, nuestra población fue acostumbrada a identificarle con la denominación del Santo San Juan, ¿no? Sí. Entonces todos nuestros mayores pues le conocían con San Juan, ¿no? Y cuando más o menos en la década de los años 70, ya muy poco se podía ver de esta manifestación cultural, ¿no? Eh, y en esos tiempos aparece, digamos, una generación que comienza a reivindicarla, ¿no? Que comienza a estudiarla, a darle el valor que corresponde y a organizar una serie de actividades para poder reafirmar esta manifestación cultural. Y dentro de esas reflexiones se establece la recuperación del nombre, ¿no? Desechar el nombre de San Juan y posicionar nuevamente el nombre de Inti Raymi, ¿no? Es como lo que pasó en Cusco, pues, ¿no? En los años finales de los 40, el gobierno central del Cusco elimina la fiesta de San Juan y la sustituye por el Inti Raymi, o sea, era que el 24, ¿no? Que realmente el Inti Raymi es entre el día 19 y 22, ¿no? Hoy y día central 21. Entonces, ellos continuaron, se cambió la bandera, se cambió todo, digamos que hubo un sacudón. Y yo creo que a partir de esa fecha también otros lugares replicaron también, ¿no? Ese ejemplo. Me imagino que sí, ¿no? Aunque en este caso, por ejemplo, digamos, esta iniciativa de recuperar el nombre propio, ¿no? Surge de la propia población quichua, ¿no? Hay una necesidad, ¿no? Aguiruma, o sea, es como que ya se fueron y ahora podemos hacer lo que queremos, ¿no? Es algo así, ¿no? Ahora ya podemos ser nuevamente nosotros Sí, mismos. ha sido, digamos, un proceso de ir reconstruyendo, ¿no? Nuestras identidades, ¿no? Y en esa época el objetivo de recuperar el nombre, ¿no? Está acompañado de toda una reflexión en el sentido de que tenemos que volver a ser nosotros mismos, ¿no? Porque como tú sabes, el sistema colonial y republicano hizo un buen trabajo de sembrar en la conciencia de muchas generaciones nuestras vergüenza identitaria, ¿no? Exacto. Entonces nuestras poblaciones pues tenían vergüenza de ser indios, ¿no es cierto? Y eso es comprensible, ¿no? Porque el nivel de violencia institucionalizada en la época colonial y republicana fue realmente inhumana, ¿no? Entonces, esos traumas psicológicos que estaban calando bastante fuerte, ¿no? Era importante estudiarlos, analizarlos, ¿no? Por eso es que en este caso se reivindica un pensamiento de Tupac Hatari, que luchó junto a Tupac Amaru, ¿no? En esta revolución de 1781. Tupac Hatari en esa época dice, si indio fue la palabra con la que nos liberaremos, no, si indio fue la palabra con la que nos oprimieron, indio será la palabra con la que nos liberaremos, ¿no? Ujú. Entonces, en esos tiempos, esta generación reflexiona sobre esta frase, ¿no? ¿Qué quiso decir, ¿no es cierto? Cuando estamos conscientes de que indio es un concepto que expresa la colonización, ¿no? Pero bajo esta conciencia de que es un concepto ideologizado, ¿no? Trabajado para hacer sentir mal a las personas. En este caso veíamos que en esta frase de Tupac Hatari había un mensaje, ¿no? Claro. De que era muy importante confrontar este concepto y de darle la vuelta al concepto, ¿no? Y de darle un contenido de vitalidad, ¿no? De vitalización y de reafirmación identitaria, ¿no? Y esto se complementa también con lo que
dice Tupac Amaru, ¿no? Tupac Amaru cuando resuelve impulsar la revolución, toma una decisión interesante, ¿no? Y en sus memorias hace constar, ¿no? Y dice, desde este momento dejo de ser José Gabriel, y desde este momento me llamo Tupac Amaru Condorcanqui, ¿no? Que también, digamos, nos deja mucha enseñanza, ¿no? En el sentido de cómo era importante recuperar la identidad para impulsar un proceso de liberación, ¿no? Y todo eso se complementa con lo que hace Micaela Bastidas, Bartolina Sisa también, ¿no es cierto? En esta preocupación de motivar, digamos, en este caso a Tupac Amaru o a Tupac Hatari, ¿no? De conservar nuestros símbolos y nuestras matrices culturales, ¿no? Y por esa razón es que vemos, digamos, cómo se preocuparon de utilizar los símbolos de poder, ¿no? La indumentaria, que es un elemento fundamental en un proceso de liberación, ¿no? O sea, los símbolos y la indumentaria como elementos insurgentes, ¿no? De posicionamiento cultural nuestro, ¿no? De nuestros pueblos. Entonces, todas esas enseñanzas, pues nosotros lo hemos tomado, ¿no? Para impulsar la recuperación del nombre, ¿no? Desechar el nombre impuesto, no porque sea español, sino por la manera como se lo hizo, ¿no es cierto? De una manera violenta, ¿sí? Dime una consulta. ¿Cuánto te parece factible o qué opinas del sincretismo? ¿Crees que fue una manera de que la tradición subsista? ¿Cuánto estás a favor y en contra? ¿O cuál es tu opinión sobre el sincretismo, Aguirre? Porque tú tienes unas opiniones muy acertadas y me gustaría saber cuál sería tu opinión sobre el Bueno, yo, sincretismo. yo creo que en una situación de opresión, ¿no? En una situación de casi exterminio, la estrategia del sincretismo es clave, es necesaria, ¿no? Y creo que esa práctica del sincretismo se hizo de parte y parte, ¿no es cierto? Claro, Porque en el caso de las autoridades españolas, ellos estaban conscientes de la fortaleza cultural de nuestros pueblos, ¿no? De que esa espiritualidad de nuestros pueblos era muy fuerte, ¿sí? Y que entonces combatirla resultaba muy difícil. Y necesariamente ellos necesitaban a la población para poder, digamos, indagar dónde estaban los tesoros y también por la fuerza de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, necesariamente ellos tuvieron que recurrir a otras prácticas, como el hecho de que en donde había una huaca, construir una piedra, hacer una cruz, sí, ¿no? O hacer en su defecto una iglesia, o en sí, su defecto hacer que aparezca un santo, ¿sí? sí. Entonces ellos también utilizan la estrategia del sincretismo, pero también nuestras poblaciones utilizaron lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros, ¿no? Aquí cuando se hace el Inti Raymi, tenemos unos altares, ¿no? Entonces, hay un altar en donde está el Santo San Juan. Está, digamos, la mesa, ¿no? Que es muy andina, el altar, y luego sobre el altar tenemos un castillo. El castillo, pues, representa la chacana, ¿no? Y toda la riqueza simbólica, porque ahí se amarran todos los productos que da en la región, ¿no? Ají, pan, frutas, licor, todos los productos, ¿no? De la región. Entonces ahí está presente también el sincretismo, además de que estando ubicado, ¿no? Estos lugares, ¿no? Como el altar, ¿no? En este lugar se hace la danza ceremonial, que es la danza del Inti Raymi, ¿no? Porque, digamos, estos altares, estos castillos, se los hacen cada casa, ¿no? Entonces, los danzantes que vienen de distintos lugares, ¿no? De la propia comunidad y también de distintas comunidades, llegan a las casas y danzan, le rinden su homenaje, ¿sí?
Entonces, a pesar de que está ahí presente el santo San Juan, ¿no? Entonces está presente toda la ritualidad de nuestras propias poblaciones, ¿no? Entonces, de lo que podemos ver, ¿no? En la historia, las autoridades coloniales pues tuvieron que también resignarse, ¿no? Y hacerse los de la vista gorda, pero por lo menos poniendo ahí el santo y logrando cambiar de pronto el nombre de la festividad, ¿no es cierto? Claro, Pues como San que se Juan invirtió el o papel, Corpus ¿no? Christi. Se están invirtiendo ahora el orden, ¿no? Es como que antes arriba estaba el santo, abajo la huaca, ahora la huaca está encima y el santo está abajo, ¿no? Está sucediendo esto, o sea, sin dejar de estar juntas, ¿no? Sí, yo creo que eso fue muy sabio también desde la parte de nuestros pueblos, ¿no? Porque cuando le asesinan al Inca Atahualpa hay una frase interesante, ¿no? Que dice una mujer y que se lo ha rescatado, ¿no? En algunos documentos. Y esta compañera dice, Chaupi Punjapi Tutayarca, ¿no? Anocheció en la mitad del día. Entonces, es una, digamos, una expresión profética, ¿no? Eh, que está nutrida de un simbolismo en el sentido de que el Inca muere en la mitad de su ciclo vital, ¿no es cierto? Claro. Y que entonces ese ciclo ha quedado incompleto, ¿no? Y esa parte incompleta es un reto para las nuevas generaciones de ir buscando, digamos, alternativas, ¿no? Estrategias para que lo nuestro no desaparezca, no muera, ¿no? Y en la experiencia de acá, pues hemos trabajado, ¿no? Bueno, dentro de lo que es mi trabajo literario, ¿no? Por ahí tengo un poema en donde, en cambio, reconstruyo o complemento esta expresión diciendo Chaupi tutapi punyayangapaj kayarin, ¿no? Comienza a amanecer en medio de la noche, ¿no? Entonces, en esta idea, ¿no? Y un poco, digamos, complementando esta expresión que se dijo en el momento en que le asesinaron al Inca Atahualpa, ¿no? Entonces, yo creo que, y el mismo hecho de que, por decir, en todos los Andes se conserve la indumentaria, ¿no? Es, digamos, muy importante, ¿no? Así, de pronto hayan adoptado algunas líneas, digamos, de la indumentaria occidental, ¿no? Sin embargo, son andinizadas, ¿no? O son quichuizadas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eso también es interesante, ¿no? Ver cómo la indumentaria siempre fue un elemento de poder, ¿no? Porque cuando le asesinan a Tupac Amaru en la sentencia, ¿no? En esta sentencia está expresamente la prohibición del uso de la indumentaria, Sí. ¿no? Entonces, pero nuestros pueblos han sido muy dinámicos, ¿no? O sea, eso a mí me parece que es muy interesante y por esa razón yo siempre les digo, ¿no? Cuando doy los talleres o las clases, ¿no? Digo que esta expresión, esta afirmación que dicen de que somos la raza vencida, no es tan cierta, ¿no? Que si bien es cierto, nos golpearon duro, pero no nos vencieron, ¿no? Porque nuestras manifestaciones culturales y nuestro pensamiento está presente todavía, ¿no? Y por alguna razón será que, por ejemplo, en Sao Paulo, ¿no es cierto? La gente que está ahí, ¿no? De Perú, de Bolivia, de Ecuador, replican sus manifestaciones culturales y las festejan, ¿no? Sí. Al punto que pues allá con la gestión de ustedes, del consulado y los compañeros de los distintos países, pues lograron que se reconozca estas celebraciones oficialmente y sean incluidas en el calendario oficial de las celebraciones de Sao Paulo, ¿no es cierto? Sí, de San Pablo. Entonces, el lograr eso dice mucho, ¿no? Es muy importante porque estando fuera y lejos de su hábitat, ¿no? De su contexto, se logra ese reconocimiento y algo similar también se hizo en el caso de Nueva York, ¿no?
ahí hay población quichua tabaleña y ahí también, digamos, el municipio local pues hizo este reconocimiento incluso con el apoyo de las Naciones Unidas, ¿no? Y en el caso de acá de Quito, en Ecuador, desde hace ya es más de una década, hemos venido organizando el Inti Raymi de las universidades y diversidades, ¿no? Y en este caso, pues hemos logrado, ¿no? Que comprometer a las universidades que están en la capital, las universidades y las instituciones, para que celebremos el Inti Raymi, ¿no? Claro. Y en este caso tiene dos etapas, ¿no? La una, que son las jornadas académicas por el tema del Inti Raymi, en donde se hacen exposiciones de arte referido al Inti Raymi, se hacen conferencias, talleres, videos, bueno, una serie de actividades, ¿no? Para los estudiantes, para el personal administrativo, para el público. Y la otra parte, en cambio, es ya la parte de los rituales, ¿no? Que tenemos alrededor del Inti Raymi y que son rituales que empiezan desde antes del 21 de junio, ¿no? Que son los ayunos, ¿no? O sea, se hacen los ayunos y luego, pues, Explícanos más sobre esos rituales, Aguiruma, que son muy interesantes, que la gente quiere entenderlo porque sabes que te cuento, la idea de Cumpi, de esta área creada por mí, obviamente, ¿no? Aquí en São Paulo, para todos, ¿no? Toda la gente que nos escucha, es traer también estas actividades importantes culturales y religiosas, ¿no? También a la ciudad, porque la ciudad también de alguna manera influye, ¿no? Y hace que persista algo, ¿no? Lo que no se usa, muere, ¿no? Entonces, eh, nos gustaría que nos expliques esos rituales y cómo podríamos nosotros practicarlos también desde la ciudad, donde no tenemos a veces el campo para poder hacerlo. sí, yo creo que, digamos, como hace un momento comentábamos, se han mantenido nuestras manifestaciones culturales en la parte más festiva, ¿no? Claro. Pero en cambio en la parte ya más de lo que implicaría la espiritualidad, ¿no? Ahí eso en cambio ha estado muy débil, ¿no? En ese sentido, y a propósito de esta plaga que vivimos, ¿no? De esta pandemia y a raíz del encierro, pues digamos, eh, el año anterior, por ejemplo, pensamos, y ahora no podemos dejar de celebrar el Inti Raymi a pesar de la pandemia, ¿no? Claro. Pero entonces ahí, digamos, hemos puesto más empeño en trabajar, investigar sobre el tema de la parte espiritual, ¿no? Porque a veces la sociedad no indígena piensa que solo vivimos en fiestas, ¿no? Y que nos emborrachamos. Pero en este caso, estas celebraciones que coinciden con los solsticios y los equinoccios, en cambio, están acompañados de mucha ritualidad y sobre todo tiene mucho que ver el tema de la espiritualidad, ¿no? Y en este caso específico del Inti Raymi, pues tenemos, por ejemplo, el ayuno, ¿no? Digamos, una semana antes o 15 días antes del 21 de junio, ¿no? Antes del equinoccio, ¿Y con la finalidad de que hagamos un trabajo que en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos el Samansai, ¿no? El Samansai que vendría a ser como el arte del equilibrio interno, ¿no? Que viene a ser como un método de meditación, ¿sí? Andino, ¿sí? Solamente que es un método de meditación, digamos, que persigue lo mismo, pero que es distinto en su manera de realizarlo, ¿no? Y en este caso, a diferencia de las prácticas de meditación de Oriente, en donde la quietud prevalece, ¿no? En el caso de los Andes, en cambio, es en movimiento, ¿no? Porque cuando nuestra población quiere ir a un lugar sagrado, ¿no? Entonces se prepara, ¿no? Desde su casa y se traslada a ese lugar. Y en ese trayecto ya va
preparándose, digamos, ¿no es cierto? Mentalmente se va preparando hasta llegar al lugar que es de la huaca, ¿no? En donde se contempla el espacio, el lugar y se realizan los rituales correspondientes, como el entregar una ofrenda a la Madre Tierra, hacerle las plegarias, los cantos, las danzas, ¿no es cierto? Entonces, este tema del ayuno está orientado pues precisamente en esta idea de que para poder recibir esta fiesta importante, esta celebración importante del Inti Raymi, nosotros tenemos que estar armonizados interiormente, ¿no? Para que nuestro cuerpo, digamos, pueda recibir adecuadamente a esta celebración, ¿no? ¿En qué consistiría ese ayuno? ¿Ese ayuno en qué consiste? El ayuno, bueno, implica pues, es algo similar a lo que los mismos cristianos hacen, ¿no? Todo el tema de cuidarse en la comida, ¿no? Claro. Digamos, prácticamente en esos días, pues, a base de agüitas, ¿no es cierto? Y evitar, digamos, comidas nocivas. Prácticamente la comida se desecha, ¿no? Aparte de ser, digamos, probablemente un consomé, ¿no? O un api que decimos nosotros, y evitar las relaciones sexuales, ¿no? Ajá. Y mantenerse en concentración, ¿sí? Prepararse también anímicamente y también hacer las prácticas de los instrumentos, de la música y de la danza que se va a desarrollar durante los días del Inti Raymi, ¿sí? Entonces es toda una etapa, ¿no? De concentración y de preparación, sobre todo en el caso de la interpretación de la música y de la danza, ¿sí? Entonces, este ayuno, pues hay distintos, ¿no? Tres días o una semana, ¿no? Dependiendo del nivel de armonización que quiere llegar la persona, ¿sí? Sí. Entonces, y claro, todo esto pues digamos, visitando los lugares energéticos, los lugares sagrados, ¿no? Y se complementa con el baño ritual que nosotros tenemos, ¿no? Acá cuando llega el Inti Raymi, en la noche del 22, bueno, el 21 pues que hay el tema del ritual de despedida al sol, y de bienvenida al nuevo sol también, ¿no es cierto? Que es algo que se ha conservado en las distintas comunidades de los Andes. Sí. Y luego nosotros acá tenemos la costumbre de que el día 22 en la noche, que es la noche que más fría del año, ¿no? Entonces, esa noche toda la población, niños, jóvenes, mayores, hombres y mujeres, vamos a los ríos o a las cascadas, a las fuentes de agua, a bañarnos, ¿no? Antiguamente, pues lo hacían acompañados de los yachaks, de los chamanes, para poder hacer, digamos, en medio del baño, el ritual de purificación, de sanación, de energetización. O sea, ese baño está inspirado sobre todo en la vitalización, ¿no? Porque se supone que en estos días del solsticio, la madre tierra recibe toda la energía del cosmos, ¿no? Esa energía se funde en la tierra, en el agua sobre todo, ¿no? Y por esa razón es importante que nos bañemos, ¿no? Para que en principio, digamos, la mala energía que se ha concentrado en el año, pues se vaya llevando el río y la nueva energía se concentre, ¿sí? Y después de ese baño ritual, en cambio, ya podemos empezar formalmente, digamos, el baile, ¿no? La danza. Y esas danzas se realizan en cada comunidad, ¿no? De casa en casa. Y luego pues se va bailando también y visitando a las otras casas. Y en todas las casas te brindan comida y te brindan la bebida principal que es la asua, la chicha, ¿no? Sí. Entonces además creo que es importante resaltar el carácter comunitario de nuestras celebraciones, ¿no? Y que además es una fiesta
digamos, ayuda como a desintoxicarte espiritualmente, ¿no? Porque todo aquello que de pronto está acumulado en tu interior, ¿no? Lo desechas, ¿no es cierto? Porque cantas, danzas, exclamas, o sea, es una cosa impresionante, ¿no? En YouTube hay un video que dice Calera Quilla, ¿no? Que es un cortito de un minuto más o menos, ¿no? En donde de pronto, si es que lo puedes ubicar, A ver, podríamos creo ver, que- ¿no? a ver, ¿cómo se llama? Calera Quilla, Calega Quilla. sí. A ver, un segundito. Aquí está un poquito, se ha puesto un poquito lento aquí el internet. Eh, Calera. Quilla, K-I-L-L-A. Ah, ok. K, L, K, L, L, A. Sí, aquí se ha puesto un poquito lento el internet. Que digamos son, ahí digamos, expresas, ¿no? Exteriorizas todo lo que tengas acumulado. Es una, digamos, es mejor que irse al psicólogo esta celebración, ¿no? Sí, es interesante. Se ha puesto un poquito lento internet, pero en un ratito puedo ponerlo, no hay ningún problema. Acá, por ejemplo, dice Nelson Gabriel Álvaro Puma, que es de Cusco, en la velada de San Juan, mi abuelo al salir el sol hacía un homenaje, oraciones y una tinca. Luego comíamos maíz blanco tostado. Esto se realizaba desde la noche anterior, una velada del rebaño de ovejas, el 23 de 24. Era una fiesta de todo el pueblo. Sí, esa es la tinca, ¿no es cierto? Que entenderíamos que es el ritual que se realiza, ¿no? Y lo que efectivamente decíamos, ¿no? Es una fiesta comunitaria, ¿no? Es colectiva, que eso es lo que nos diferencia de Occidente, ¿no? Que Occidente, pues digamos, tiene celebraciones como muy individualizadas, ¿no es cierto? Entonces, pero nuestras celebraciones son comunitarias, ¿no? Y ahí creo que se reafirma esta otra matriz importante que es el Ayllu, ¿no? O sea, algo que los que pertenecemos a esta parte del continente debemos sentirnos orgullosos es que el Ayllu, ¿no? En su concepción filosófica, sociológica, económica, ¿no? A pesar de toda esta violencia del sistema colonial y republicano, no ha desaparecido, ¿no? Ha sido golpeada, ¿no? Pero no ha desaparecido y yo creo que las nuevas generaciones, en cambio, tenemos este compromiso, ¿no? De seguir estudiando, ¿no es cierto? De tal suerte que eso nos permita consolidarnos más como pueblos, ¿no? Y eso también nos permita darnos herramientas para que podamos movernos en este mundo globalizado, ¿no es cierto? Y Exactamente. creo que las experiencias de nuestra misma población, ¿no? Lo demuestran, ¿no? Porque tenemos compañeros de Perú, de Bolivia, de Ecuador, en todas partes del mundo, ¿no? Y donde están replicando nuestras manifestaciones culturales, ¿no es cierto? Entonces eso es muy fundamental. Y cuéntanos, Iruma, tú eres poeta, ¿es cierto? Poeta Quechua. Me gustaría que nos cuentes un poco más sobre ello y que de alguna manera estos poemas que nosotros también le decimos Harawi, ¿no? Allá en Perú, este, son dedicados a las huacas, a las divinidades, o explícanos un poco más sobre ello. Bueno, en mi trabajo literario, pues, digamos, gran parte de ese trabajo se identifica mucho con los procesos de reivindicación, digamos, con el pensamiento de reivindicación de nuestros pueblos, ¿no? Y también resaltando la filosofía de nuestros pueblos, ¿no? Entonces trato de hacer ese ejercicio, ¿no?
Y también está orientado a pensar, ¿no? Desde la poesía, cómo nosotros podríamos, digamos, afirmar la identidad cultural, ¿no? En este sentido, para mí ha sido muy importante, por ejemplo, el recuperar los haijis, ¿no? Los haijis que eran, digamos, poemas cortos y que tenían esta característica de ser poemas interactivos o interculturales, digamos, ¿no? Pero que generan una interacción, ¿no? Entre el poeta y la población, ¿cierto? Y los haishis se caracterizaban sobre todo porque eran utilizados en las jornadas grandes, ¿no? Digamos, en las grandes mincas o en las grandes eh, ainis, ¿no? Entonces, porque siempre esto de la minga, pues eran, digamos, concentraciones de mucha población, ¿no? Para hacer trabajos colectivos. Y en medio de esas jornadas, ¿no? Y también de las jornadas, digamos, de expansión, ¿no? Que en esos tiempos había, se usaba mucho el haiji, ¿no? Claro. Entonces, el haiji yo lo he trabajado mucho, ¿no? Cuando he trabajado con las comunidades, ¿no? Sobre todo para que ese silenciamiento que a veces notamos que hay en nuestras poblaciones, ¿no? Porque fue parte de esa opresión del sistema colonial. Entonces, ¿cómo logramos ir rompiendo ese silencio, ¿no? Y para romper ese silencio, pues para mí siempre ha sido como un referente el tema de trabajar con los haijis, ¿no? Entonces, por ejemplo, un haiji, ¿no? Yo digo, shuk shunguya, y todos los que estén, digamos, en este caso, digamos, todos los que de pronto están escuchando esta entrevista, ¿no? Repiten lo que yo digo, ¿sí? Entonces yo digo, shuk shunguya, y ustedes todos, shuk shunguya, ¿no? Y además, alzando los brazos, ¿no? Gracias. Digo, shuk maquilla, ¿no? Igual shuk maquilla, shuk yuyaya, Shukshimilla, Yuna Kashpaka, Kana Kanchi, carajo, ¿no? Entonces hacemos esta interacción, ¿no? De exclamar, ¿no? Y al exclamar en grupo, ¿no es cierto? En comunidad, pues entonces eso nos ayuda a generar una resonancia en el espacio donde estemos y nos genera también más confianza en nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que estos recursos literarios que habían en la época del Incario también son importantes. Necesitamos estudiar, digamos, estos géneros literarios que existían en esa época y cómo los contemporaneizamos ahora, ¿no es cierto? Claro. Y entonces, bueno, trabajo en ese sentido. Otro de los referentes que para mí ha sido, digamos, guía en la creación, ¿no? De los poemas ha sido esto de las narraciones del llanto, ¿no? Y esto se da cuando digamos, cuando muere alguien, ¿no? De la familia, digamos, nuestras abuelas, incluso hasta nuestras madres. Mi madre tiene 82 años en este momento, ¿sí? Pero las mujeres de esa generación todavía conservan estas narraciones con llanto, ¿no? Entonces, cuando muere alguien, eh, la, las madres narran, ¿no? Lloran y van narrando de una manera cantadita toda la historia del difunto, ¿no? Entonces, en esta situación podemos encontrar una métrica, ¿no es cierto? Y esa métrica, digamos, es lo que también para mí ha sido como un referente para trabajar el tema de los textos, ¿no? Y lo Interesante. mismo ha sido, digamos, los cantos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, hay un canto ceremonial que es el Hawái, ¿no? Entonces, que son cantos comunitarios igual, ¿no es cierto? Entonces, esas métricas que podemos encontrar en los cantos nuestros, ¿no?
también han sido los referentes para la escritura que he venido desarrollando, ¿no? Porque además, pues, digamos, escribo en quichua, ¿no? Y también en español, ¿sí? Claro, Entonces, y luego, pues también para mí en estos últimos tiempos, bueno, siempre ha estado presente el canto, ¿no? Y también, digamos, he trabajado el tema del canto, ¿no? Pero sobre todo preocupándome, como te había estado comentando, el tema de cómo recuperar o hacer un ejercicio de reconstrucción de sonoridades eh, consideradas sagradas, ¿no? ajá, Utilizadas en los rituales, ¿sí? Porque yo creo que los rituales que hacían nuestros ancestros en la época de la colonia deben haber sido muy fuertes, ¿no? Al interpretar los instrumentos, ¿no? Esas melodías, esas danzas, esa riqueza simbólica, debe haber sido muy fuerte. Pero estas prohibiciones que establecieron, ¿no? En estas distintas épocas, y por el mismo hecho de que fueron sancionadas y que pasaron a la clandestinidad, hizo que bajen de volumen, ¿sí? ajá, ok. Y esas carencias de vivir en la clandestinidad hizo que no puedan exhibir toda esa riqueza simbólica que también había, ¿no? ¿Tú crees que por eso es que la música andina sea melancólica? Nos estamos confundiendo con melancolía de repente con volumen bajo. Sí, o sea, yo creo que tiene mucho que ver, ¿no es cierto? Y sobre todo en el caso de los rituales, ¿no? Porque, digamos, un ritual de sanación, para que genere su impacto, pues se necesita esa fuerza, ¿no? Y de lo que ha quedado hasta ahora, pues podemos notar de que cuando se hace un ritual de sanación, de armonización, esos, esas melodías, esos cantos, digamos, a pesar de todo, conservan esa fuerza, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo logramos recuperar, digamos, en su integridad esa vitalidad? Entonces tenemos que hacer un trabajo, ¿no? De estudio de los instrumentos sagrados que se utilizaban en estos rituales y también trabajar en el discurso de estos rituales, ¿no? Yo creo que ya van a ser unos 5 años, tuve la oportunidad de estar en Bolivia y me invitaron a la consagración de las escrituras de una confederación que se legalizaba en ese momento. Ya les habían entregado los estatutos. Entonces, ellos habían programado la visita a una huaca para ir a hacer este ritual de agradecimiento, ¿no? A la huaca. Y realmente fue una cosa impresionante, ¿no? Porque ahí hicieron el ritual del fuego, ¿no? Hicieron el ritual de agradecimiento a la legalización de esos estatutos. Entonces, ahí pude ver mucha fuerza, ¿no? Mucha fuerza y yo decía, si esto se ha conservado así, ahora, ¿cómo habrá sido en los tiempos antiguos, ¿no? De una majestuosidad, digamos, ¿no? Que a la gente debe haberle quedado impregnado cada ritual, ¿no? Sí, y Creo que principalmente el fuego, ¿no? Por ejemplo, ya se sabe, bueno, que en realidad en Inti Raymi se preparaba el fuego sagrado, ¿no? La Wilcanina, que era hecha en la plaza del Cusco y que se utilizaban unos peroles de oro, ¿no? Que proyectaban la luz del sol hacia una leña seca y esta leña se prendía. mm, Entonces, esta leña se prendía por la luz propia del sol, ¿no? Que reflejaba a través de estos grandes peroles o espejos de oro. Y que esta vulcanina después era, pues, no podía apagarse, ¿no? Para hacer el próximo Inti Raymi. Entonces, para que haya esa vulcanina, evidentemente tuvo que haber habido una ceremonia enorme alrededor, porque estaban bajando prácticamente el sol a la tierra, ¿no? Entonces, debe haber habido pues una cantidad de música, porque nuestros rituales son diferentes a los de Occidente. Tienden mucho a veces a occidentalizar inclusive nuestra propia filosofía, ¿no? Por ejemplo,
en la filosofía andina, y me gustaría que, si me equivoco, me corrijas, pero ya lo hemos hablado con otros ponentes también. No existe aquello que te doy todo a cambio, te doy todo sin nada a cambio. En la filosofía andina existe te doy, pero también necesito algo a cambio, es la reciprocidad, ¿no? Entonces, ya desde ahí uno parte, uno dice, ¿no? Si no hay reciprocidad, se crea un resentimiento, se crea un corte, no es como la dualidad, una complementariedad, ¿no? Una complementación. Entonces, pienso que desde ahí uno ya ve, ¿no? Desde que el círculo también, en Occidente, del círculo natural, en medio está el ser humano, en los Andes el ser humano es parte de ese círculo, no se pone al medio, ¿no? ¿Qué opinas sobre ello, Irún? Sí, yo creo que en esas imágenes que tú describes, ¿no? O sea, podemos entender por qué razón no hemos desaparecido, ¿no? Y ahí podemos encontrar también esta fortaleza de estas matrices del Aishu, ¿no? Que conservan este espíritu comunitario, ¿no es cierto? Que eso es muy fundamental, ¿no? Porque eh, tanto en Bolivia, en Perú y acá en Ecuador, ¿no? Nuestras comunidades, a pesar de todo lo que implica, ¿no? La modernidad, la globalización, en nuestras comunidades todavía se mantienen mucho de estas matrices, ¿no? Incluso en los barrios de las ciudades, ¿no? Aquí en Quito, en Lima, en La Paz, ¿no? Ahí tenemos barrios de comunidades nuestras, ¿no? O comunidades nuestras que lograron subsistir y que a pesar de todo, pues siguen manteniendo sus matrices culturales, ¿no? O sea, que están ahí y que es una invitación a las nuevas generaciones a pensarlas, ¿no es cierto? Y tenemos que ahí hacer un acto también de, digamos, de reafirmación de nosotros mismos, ¿no? Porque lo que hemos aprendido en la academia, pues está bien, ¿no es cierto? Y está bien que conozcamos a los teóricos, a los clásicos de las teorías que nos hablan sobre estos temas, ¿no? De estos filósofos también, ¿no es cierto? Pero creo que eso está bien para que conozcamos, ¿no? Y eso nos permita comparar con lo que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Entonces, porque las matrices de pensamiento son distintas, ¿no? Occidente se piensa desde la individualidad, porque esa es su realidad, ¿no? Sí, En cambio, acá en los Andes nos pensamos o se pensaba, digamos, con mucho más fuerza y en esas épocas desde el Ayllu, desde la comunidad, ¿no es cierto? Entonces, la matriz es distinta, ¿no? Es colectiva, es comunitaria y eso pues implica, digamos, otras formas de relacionamiento, otras formas de pensamiento, ¿no? Que permitió además sostener un sistema de producción y de comercialización propio de acá, ¿no es cierto? Porque también nuestros pueblos desarrollaron una dinámica de producción y de comercialización que también se caracterizó por el tema del bien común, de lo comunitario, ¿no es cierto? Entonces eso también es muy fundamental que lo repensemos, ¿no? Y lo repensemos no en la idea de que de pronto vamos a volver al pasado, ¿no? claro. Pero yo creo que en esta pandemia estas matrices del Aishu nos han permitido subsistir y de una manera muy buena, ¿no? Además ha permitido que la misma ciudad se sostenga gracias a estos parámetros que existen en la comunidad y gracias a esta tradición de saber sembrar, ¿no? Porque si no hubieran, digamos, nuestras poblaciones que tienen esta tradición de la agricultura, de la ganadería, ¿no? Las ciudades hubiesen quedado desabastecidas. Entonces, ahí hay un gran aporte, ¿no es cierto? Que hay que valorarlo y por lo tanto, pues yo creo que tenemos que estudiar esta matriz del Aishu, ¿no? De un sistema de producción comunitario e ir desarrollando también estrategias de comercialización, ¿no?
tanto en la región como también en los otros continentes. Yo creo que nosotros tenemos la gran ventaja de que nuestros pueblos tienen un desarrollo, un conocimiento de la tecnología en la producción eh, que se basa en productos orgánicos, ¿no? Entonces, y lamentablemente, pues en las grandes capitales y sobre todo en el otro continente, pues digamos, esta misma preocupación de consolidar un sistema capitalista, una sociedad de consumo, ha hecho que sus sistemas de producción, en cambio, estén determinados por prácticas nocivas de producción, ¿no? Por decirte, el criar gallinas con hormonas Claro, o forzarles a las vacas a que produzcan leche, digamos, a sí mismo en grandes cantidades, inyectándoles hormonas, ¿no? Y son esos productos que están llegando a la ciudad y es eso lo que está enfermando también a la población, ¿no es cierto? Entonces yo creo que en ese caso nuestras comunidades y el sistema de producción de nuestras comunidades podrían tener un gran potencial de comercialización, ¿no? Solo que hay que irlo pensando desde una perspectiva comunitaria, de una empresa comunitaria y también de un beneficio comunitario, ¿no es cierto? Entonces, me parece a mí que a pesar de todo, pues nosotros, si es que nos organizáramos mejor, ¿no? Y si es que las nuevas generaciones contribuyen sobre todo, ¿no? A consolidarse y en no dejarse infectar por este tema de la corrupción, ¿no? claro. Entonces, ahí podría ser, digamos, un gran recurso para poder, digamos, tener una expansión en la comercialización, ¿no? Claro que sí. Y bueno, ¿y cómo se ve entonces ahora, eh, entrando nuevamente al tema central, cómo se está viendo, cómo está recibiendo la ciudad, gran ciudad, digamos, en Quito, el tema del Inti Raymi? ¿Cómo sientes el panorama urbano del Inti Raymi en la ciudad, Aguirre? Bueno, como les comentaba, digamos, aquí desde más de una década venimos celebrando como una iniciativa desde las universidades el Inti Raymi, ¿no? Entonces, esto ha resultado bastante interesante, ¿no? Porque, claro, nos hemos preocupado de trabajar la parte histórica, ¿no? La parte académica, ¿no? De tal suerte que tengamos la posibilidad de compartir con los estudiantes, ¿no? Con los profesores que también se involucran y con la sociedad, para que conozcan esta riqueza espiritual, ¿no? Y Claro, también cultural, ¿no es cierto?, de esta celebración. Entonces, eso ha permitido que la gente pues vaya superando esa idea de que es solamente para emborracharse, ¿no es cierto? exacto. Entonces, digamos, dándole este contenido, ¿no? Explicándoles la riqueza simbólica que tiene toda esta celebración y sobre todo también resaltando mucho el tema histórico, ¿no? De cómo esta celebración ha logrado soportar varios siglos, ¿no es cierto? Porque, digamos, si nosotros nos ponemos a comparar y vemos, buscamos alguna celebración de la población mestiza, no existe, ¿no? No existe. En cambio, nosotros tenemos varias celebraciones ancestrales, ¿no? Que han logrado mantenerse a través de los tiempos y que ahora los hemos ido resignificando también a las épocas actuales, ¿no? Y entonces desde el punto de vista cultural, identitario, también es muy importante, ¿no? Entonces, aquí conforme hemos venido organizando y han aparecido algunas expresiones, ¿no? Por ejemplo, en el 2018 se difundió un eslogan que decía, el Inti Raymi ya está retornando a Quito, ¿sí? Ah,
O sea, en esta idea de que como por todas estas leyes de extirpación de idolatrías, ¿no? Y por este afán de evangelizar a nuestras poblaciones, estas celebraciones fueron prácticamente prohibidas, ¿no? Y en este caso de las comunidades que estaban en Quito, pues, o sea, fueron desechadas, ¿no? Claro. Entonces, en respuesta a eso, eh, apareció, ¿no? En las redes sociales y eso nos pareció interesante, esta expresión que decía, el Inti Raymi está retornando a Quito, ¿sí? Y como esto ha ido creciendo, ¿no? Imagínate que en el último Inti Raymi que fue presencial, ¿no? En el 2019, eh, como a buena hora las universidades están cerca, ¿no? En un perímetro más o menos de unos 5 a 6 kilómetros. Entonces, cuando se organiza el Inti Raymi de las universidades, se va bailando de universidad en universidad. Entonces, para llegar a una universidad toca hacer un recorrido, ¿no es cierto? Ir por las calles, por las avenidas, copando las avenidas, ¿no? Ajá. Y se llega a la universidad y las autoridades de la universidad reciben a toda esta delegación de danzantes y les dan de beber chicha, ¿no? Y luego de bailar todo eso, pues se pasa a otra universidad, hasta llegar a la universidad que está como Prioste, ¿sí? Entonces, cuando ya se llega a la universidad que hace como Prioste, pues los Priostes reciben, nosotros decimos los tumines, los presentes de comida, ¿no? Sí. Entonces, cada universidad entrega al rector, ¿no? Al Prioste, se le hace la entrega de, no sé, acá le conocemos como hornado, que es la preparación del cerdo, del chancho entero, ¿no? En horno. Entonces, se le entrega 2 o 3 hornados, ¿no? Y así las distintas instituciones van entregando presentes de comida al prioste. Y con todo eso y con lo que también pone el prioste, se comparte la comida que acá le conocemos como la pamba mesa, ¿no? Juan Pablo. Entonces se comparte la comida que todas los rectores de las otras universidades han colaborado con todos los danzantes, ¿no? Un poco replicando lo que se hace en las comunidades, ¿no? De que tú Ah, llegas a una casa, te dan de comer, de beber, ¿sí? Llegas a las casas de otras comunidades, igual te dan de comer y de beber. Entonces, replicando esa misma práctica, en este caso del Inti Raymi de las universidades, se hace esto, ¿no? de universidades. Por ejemplo, acá tenemos la Universidad Católica, ¿no? La Universidad Politécnica Salesiana, la Escuela Politécnica Nacional, la Flaxo, la Universidad Andina Simón Bolívar, la Universidad Central, y también se han ido uniendo las instituciones culturales que están en la ciudad, ¿no? Claro. Como la Casa de la Cultura Ecuatoriana, bueno, así, ¿no? Diversas instituciones y algunas organizaciones sociales. Entonces, en esta celebración del Inti Raymi del 2019 se contabilizó más o menos como 7,000 personas, ¿no? Más de 7,000 personas, estudiantes, profesores, público, ¿no? Y también vienen de provincias, compañeros de los pueblos, ¿no? Danzando en este recorrido que te decía de que más o menos 6 kilómetros hasta llegar a la universidad que hace Prioste. Ajá. Entonces vemos que en la medida en que ha ido creciendo, ¿no? Porque hace años, pues digamos, cuando recién empezó, no se llenaba ni la vereda, ¿no? Entonces, a lo mucho habían 6 personas danzando, ¿no? Pero poco a poco ha ido creciendo al punto que en este caso del 2019 habían más de 7,000 personas en el campus, ¿no? En el patio más grande de la universidad, repleto, ¿no? Repleto ahí, y la gente danzando, entonando los ritmos propios, ¿no? Del Inti Raymi y conservando la manera como se celebra el Inti Raymi, ¿no? En este sentido, ha habido mucha preocupación, ¿no? De todos los docentes de evitar que se convierta en un espectáculo y también de evitar que se folclorice, ¿no?
Tiene que, no puede perder su carácter ritual, no Sí, puede, sí. si no se puede, o después al final van a tener un festival y no puede ser un festival, ¿no? Tiene que ser continuar con su esencia. Y para ti, en líneas generales, ¿qué significa el Inti Raymi? ¿Perdón? Para ti, ¿qué significaría el Inti Raymi? Bueno, yo creo que por todo esto que hemos venido conversando, ¿no? Es una reafirmación de la fortaleza cultural de los Andes, ¿no? Es una reafirmación de la identidad cultural, ¿no? Y también creo que debemos verlo como la fiesta de la interculturalidad, ¿no es cierto? Porque es una propuesta de compartir, ¿no es cierto? De saber compartir con el otro y de saber acogerle también, ¿no? Como parte de la comunidad, ¿no? Porque cuando se hace la celebración en las comunidades, ¿no? Digamos, si va gente de la ciudad, un mestizo o un extranjero se une a la celebración, digamos, igual participa, ¿no? En las mismas condiciones que todos, y si es que dan de comer, igual comen, ¿no es cierto? Y Claro, si es que van a los rituales, también están ahí, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante, en cambio, este trabajo, digamos, de la parte, digamos, lo académico, ¿no? En el sentido de ayudar a que escribamos, ¿no? Escribamos todo esto de tal suerte que eso lo podamos compartir con los estudiantes, con los profesores y con el público en general y sepan, ¿no? Y sepan que esto no es, digamos, de gana, ¿no? Que esto tiene un significado muy fuerte desde la espiritualidad y también desde la cultura y también, sobre todo, desde la creatividad, ¿no? Porque es una época en donde los jóvenes crean, ¿no? Hombres y mujeres están creando música, están fortaleciendo la danza ritual, ¿no? sí. Están innovando también los símbolos. Entonces, en el Inti Raymi se reproduce el tincuy, ¿no? O el macanacuy que le conocen en el caso del Perú, ¿no? Pero el tincuy, digamos, más allá del macanacuy, ¿no? También, digamos, lo vamos resignificando en el sentido de que es importante la renovación y que nuestros pueblos, digamos, tuvieron muy claro la importancia de la renovación, ¿no? Que fueron, digamos, que las matrices culturales de nuestros pueblos siempre estuvieron claros en que la vida es una renovación permanente, cotidiana, ¿no? Entonces el Inti Raymi vendría a ser, en vez de un año nuevo, sería una renovación de un ciclo. Sí, o sea, Mejor, sí, porque hay algunas personas que dicen que no, no es un año nuevo, es un nuevo ciclo, es una renovación, es la llegada del sol joven, del Inti Punchao, ¿no? Y otras personas que dicen, no, es un año nuevo, ¿cómo podríamos? ¿Cuál es tu parecer ahí, Ariuno? bueno, yo creo que las dos denominaciones pues finalmente confluyen en lo mismo, ¿no es cierto? Porque si es el sol nuevo, igual, digamos, es el renacimiento, la renovación que estamos viviendo, ¿no? Claro, Entonces, ese sentido de renovación está permanente, digamos, está presente, y eso es lo fundamental, ¿no es cierto? claro, Porque en el caso nuestro, si ustedes pueden buscar en YouTube, ¿no? Inti Raymi, ¿no? Van a ver que es una celebración en donde además nos disfrazamos, ¿no? Y cuando se hace el disfraz, tú puedes, digamos, disfrazarte de lo que esté de moda, ¿no? Entonces, en el mundo global, ¿no es cierto? Entonces, la guerra de Irak, han escuchado mucho la gente, entonces visten de militares, se disfrazan de militares. O hace tiempos estaban de moda los charros, los mexicanos, entonces se disfrazan de mexicanos. Algún rato estaba, digamos, ha tenido mucha influencia el Chavo del Ocho, la Chilindrina. Entonces se disfrazan de Chavo del Ocho, de todo. Entonces el Inti Raymi sirve como para catalizar, ¿no? Esas modas, de vivirlas en este momento de ritualización. Y luego, pues digamos, cuando ya termina la celebración, retornamos nuevamente a lo nuestro, ¿no? A nuestra matriz,
y continuamos pues con nuestra vida, ¿no? Claro que sí. Y para finalizar, porque sabemos que también tienes poco tiempo, ¿qué les recomiendas a la gente de la ciudad? ¿Cómo podemos celebrar desde nuestras casas el Inti Raymi tomando en base, por ejemplo, el ritual, la comida, la fiesta? ¿Cómo podríamos hacerlo desde nuestras casas? Bueno, en estos días, por ejemplo, el día 21, algunos compañeros de las universidades van a hacer el ritual de saludo al nuevo sol, ¿no? De despedida y de saludo al nuevo sol, que eso va a ser el 21, ¿sí? Sí, Luego, pues, el arma y tuta que le decimos, la noche del baño, ¿no? Por ejemplo, eso tranquilamente lo podemos hacer en las casas, ¿no? Y en el caso de nuestras comunidades se utilizan las plantas de poder, ajá, las plantas medicina, ¿no? Que venden en los mercados, ¿no? Y me imagino que allá en Brasil, igual en los mercados recomiendan estas plantas de poder, estas plantas que sirven para los baños de sanación. Entonces, bueno, en el Perú, en Bolivia, pues eso de ley, en los mercados venden las plantas, ¿no? Entonces, esas, digamos, se calienta el agua y cuando ya hierven, pues se le pone ahí como las infusiones, ¿no? Y luego hay que esperar que sea tolerable, digamos, el calor del agua, ¿no? Y con eso hay que bañarse, ¿no es cierto? Y eso pues le va a ayudar mucho a la persona también a sentirse mejor, ¿no? Y todo eso acompañado, digamos, de una plegaria y de una concentración, efectivamente pensando en la renovación, ¿no es cierto? Y al otro día la persona va a sentir un alivio, va a sentirse distinta, ¿no es cierto? Entonces, ese baño que se hace en la noche del 22, pues se lo puede hacer, ¿no? También el día 23, en cambio, se pone, digamos, se tiene listo los castillos, los altares, ¿no? Entonces se podría también invitar, ¿no? A las personas a que hagan los altares, los castillos, ¿no? La mesa de sanación, ¿sí? Entonces, en donde están los elementos principales de la vida, ¿no? El aire, el fuego, el agua, la tierra, ¿no? Todos estos elementos adornados también de flores, de símbolos, ¿no? Del fuego también, ¿no es cierto? Y también de los productos que nos da la madre tierra, ¿no es cierto? Entonces, en el altar están todos estos elementos de la naturaleza y en el castillo, en cambio, se hace a manera de una chacana, un cuadro, ¿no? Con los carrizos o con madera, ¿no? Haciendo como una especie de cuadritos y ahí se amarran estos distintos productos, ¿no? Prácticamente, digamos, están pendiendo, no están colgados, digamos, panes, mandarinas, manzanas, cualquier producto, ¿no? Y eso pues también está acompañado del altar. Y ahí pues, digamos, la gente hace las plegarias y todo, ¿no? Y también hacen una ofrenda, ¿no es cierto? Como los pagos. Una ofrenda, digamos, que después al siguiente día se le entierra en la tierra, ¿no? Digamos, una ofrenda están pan, plátanos, ají, aguacate, flores, ¿no? Y eso que se le deja que amanezca en el altar, al siguiente día pues se busca un espacio en la tierra y se le entierra dándole una plegaria también, ¿cierto? ajá, Entonces, bueno, en nuestras comunidades, pues como son muy festivos, también están acompañados de música, ¿no? La claro. ventaja es que nuestra gente también hace música y Y bueno, eso es si no importante. tuviera un espacio de tierra en la ciudad, ¿puedo hacerle una maceta especial, con tierra especial? ¿O Sí, tú también, puede ¿no? ser también? Porque lo importante es el acto, ¿no es cierto? Exacto. El momento en que se quiere hacer, ¿no? Entonces, este ritual del castillo, pues vamos a hacerlo igual por Zoom, virtualmente, Qué ¿no? bonito. Yo te he de enviar el enlace para ver si es que se animan, pues ahí se unen para que observen.
Y si se animan a hacer el castillo, el altar, pues igual lo pueden hacer. Yo puedo enviarte unas fotografías de lo que fueron los altares, los castillos del día anterior, ¿no? El año Claro, anterior. claro que sí. Entonces, y lo mismo el 24 de junio, que es el Hatun Punja, el gran día, ¿no? Bueno, se danza toda la semana, pero este día es un día como muy especial. Ahí también vamos a hacer unas representaciones de esta celebración a las 10 de la mañana, hora Ecuador, ¿no? Y ahí vamos a pasar unos videos, ¿no? Entonces igual puedo enviarte el link para que se unan Claro y que de sí. pronto pues que el próximo año pues también nos conectemos y celebremos y compartamos este Inti Raymi. Claro que sí, Aguiruma. Aguiruma, sabemos que tienes poco tiempo, que tienes que hacer más labores, tienes que trabajar, pero de verdad tu ponencia ha sido enriquecedora, ha sido fantástica, de verdad, tu discurso es muy sincero, muy coherente y conciso, ¿no? Y eso es lo que admiro en tu trabajo, en tu persona. Entonces, de verdad que eres un gran representante de nuestro país hermano, el Ecuador. Yo gracias también a Verónica, ¿no? A Verónica que Barahona, que nos hizo, nos juntó, digamos, ¿no? Porque Verónica, cuando era cónsul de Ecuador aquí en Sao Paulo, también hacía una labor gigantesca, ¿no? Por intentar inculcar la filosofía y las tradiciones andinas acá en Brasil. Y de verdad te deseo que este Inti Raymi, pues, sea beneficioso para todos, ¿no? Que el sol ilumine a todos y nos, pues, nos saque, nos ayude a salir de todo este problema, de esta pandemia, ¿no? Y que esta renovación, pues, nos traiga reflexión también, ¿no? Bueno, muchas gracias a ti, Adrián. Un abrazo desde la distancia y un abrazo a todos los compañeros que nos hayan estado escuchando, viendo, ¿no? Y un deseo de que efectivamente, pues en esta época, ¿no? Hagamos este acto de contrición, ¿no? Con la Madre Tierra y nos renovemos y estemos más fuertes para seguir adelante. Muchas gracias, Adrián. A ti, Cuídate. te digo, me voy a poner después para la gente, voy a poner ahorita tu CD, tu música ritual, para que la gente lo escuche y con eso nos despedimos. Listo, gracias. Ya nos Sí, veremos. Muchas gracias. Chao, gracias. chao. Chao, chao. Chao. Bueno, chicos, hoy día hemos estado, de verdad que lo doy gracias a la gente que ha estado acompañándonos hoy día en esta edición especial de Inti Raymi. Hemos estado hoy día con Aguiruma Cowi desde Ecuador, que nos ha explicado cómo se celebra allá. De verdad que hay muchos datos que son importantes. Para poder hacer un Inti Raymi general, tenemos que escuchar también los tipos de celebraciones que tenemos en otros países, ¿no es cierto? En Ecuador, en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Colombia, en Perú, para poder juntarlos y poder llegar a digamos, a un punto medio, ¿no? Acá Giruma me ha dejado una, eh, su trabajo ritual, así que se los voy a poner ahorita para que ustedes lo conozcan, ¿no? A ver, un momento, les pongo ahorita para que ustedes escuchen. A mí me encanta, de verdad que es increíble. Ya deben estar viendo aquí. Se llama Jaja.